les está mandando ahorita una solicitud, de consentimiento para grabar. Acéptenla, por favor. Y bueno, vamos a dar comienzo. Me gustaría que activaran sus micrófonos porque, pues para conducir esta sesión es necesario que participen en ella, para poder yo conocer sus comentarios, para poder dialogar acerca de la lectura. También para que con base en los comentarios de esta sesión pueda yo también evaluar su participación. Que recuerden que pues tiene un valor final de 10% si han sido constantes en la participación durante todo el curso. Y pues bueno, las últimas 4 clases que vamos a tener, que es la de hoy, la de mañana, y las últimas 2 de la semana siguiente, pues las vamos a hacer por este medio. Se van a grabar las clases este, y, eh, bueno, vamos a estar más bien haciendo comentarios sobre las lecturas, entonces requiero que participen durante las mismas y que con base en ella pues vamos construyendo tanto el puntaje restante de sus participaciones como vamos aclarando dudas este, eh, y pues avanzando un poquito más rápido. Bueno, pues el tema que tenemos planteado para hoy es una lectura que escribió Gerardo Esquivel, que es un investigador, un economista egresado de la Facultad de Economía de la UNAM, pero que ha hecho su vida en posgrados en el extranjero. Actualmente es investigador en el Colegio de México. Era ya investigador en el Colegio de México cuando escribió este texto y bueno, actualmente es subgobernador del Banco de México, es decir, es uno de los que toman las decisiones dentro de nuestro Banco Central. Lo curioso de esta lectura es que a pesar de lo vieja que es, nos aporta comentarios, análisis que siguen siendo vigentes hoy en día. Esto gracias pues, a una particularidad de la economía, que es que como ciencia y como fundamento para el planteamiento de política, pues realmente avanza muy lentamente. Entonces, a nivel teórico y en ocasiones a nivel práctico, situaciones que era posible verificar hace unos 20, 30, 40 años, pues siguen siendo vigentes hoy en día. Este artículo que escribe, o este capítulo que escribe en un trabajo más grande, que es el de Nora Lustig, y que ella compiló justamente en el marco del bicentenario de la independencia, del centenario de la Revolución Mexicana, pues realmente recoge la experiencia política, o más bien la experiencia en términos de política económica y los resultados derivados de la misma desde la época de la transición neoliberal a finales de los años 80 y evalúa sus resultados a la luz de los cambios que ha sufrido esta política, que se han manifestado, pues, primero en la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, después con la adopción del esquema de objetivos de inflación del Banco de México como instrumento para controlar la política monetaria, y por último con la expedición o la emisión de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que consolidó la metodología por medio de la cual se ejerce el gasto público y se utiliza para incentivar la economía. A partir de estas tres experiencias, de las cuales la más joven pues era la que tenía que ver con el gasto público, puesto que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria fue promulgada 4 años antes de la, de la de la emisión de este artículo, de la publicación de este artículo. Pues bueno, con base en todas esas experiencias, es que Gerardo Esquivel va aportando algunas ideas respecto a por qué, a pesar de seguir todas las recetas que nos impuso el nuevo modelo neoliberal, que nosotros adoptamos voluntariamente para corregir los
momentos de inestabilidad y de crisis que se habían estado atravesando desde finales de los años 70, pues al final, 20 años después de estar aplicando, casi 30 años después de estar aplicando estas políticas, el país no ha logrado recuperar los ritmos de crecimiento este, que tuvo a principios perdón, que tuvo a mediados del siglo XX, que tuvo en los años del crecimiento estabilizador, entre la década de los 50, consistentemente en los 60 y también a principios de los 70. Bueno, pues para comenzar con el análisis de esta lectura, me gustaría que ustedes me comentaran un poco acerca de qué fueron los temas centrales que encontraron, encontraron en la lectura. Entonces, ¿me están escuchando? Activen sus micrófonos y comiencen a comentarme, por favor. Profesor, yo apenas estaba comenzando con la lectura para A ver, un realizar momento, la... Sharon, porque no te escucho. Déjame subir el volumen a esto. ¿Ahora sí? Ajá, que yo apenas estaba comenzando con la lectura para realizar la tarea asignada para el día de mañana. Sí, la verdad me parece una lectura un poco complicada por precisamente como estos pues conceptualizaciones, ¿no? Donde viene la cuestión, hemos estado, pues, nuestro curso trata de la cuestión de la macroeconomía, pero por ejemplo, hay ahí, habla de las cuatro etapas y de los periodos, ¿no? Donde nosotros, se supone que el presente documento plantea como esta idea o evidenciar como estos periodos donde se pasó de una inestabilidad y se buscó como esa parte, ¿no? De buscar como, es que no sé cómo referirlo, eh, de la tercera a la cuarta etapa. La verdad, como le digo, apenas estoy comenzando con el texto. Eh, Estoy hasta donde menciona lo de los tres aspectos importantes que vamos a considerar, lo del Tratado de Libre Comercio, los objetivos de inflación del Banco Central y la Ley Federal del Presupuesto. Pero más allá de eso, me parece que yo en este momento no podría comentarle algo. Bueno, es importante tener las lecturas hechas antes de las sesiones, especialmente en estas últimas, porque ya nos vamos a ir analizándolas directamente. Pero bueno, pues veo que identificaste las distintas etapas de desarrollo económico, más bien de crecimiento económico que tuvo el país. Ese es un buen comienzo porque nos da una idea de los diferentes modelos que se han utilizado para plantear la política económica en México, los resultados que históricamente se han obtenido como resultados de estos modelos de política. La lectura no habla precisamente de esos modelos de política, pero sí habla de las tendencias de crecimiento que se han dado a lo largo de esos momentos. Entonces es una buena nota para empezar a hablar de que la lectura nos abre hablándonos de distintos periodos de la historia de la economía de nuestro país y de cómo esos modelos dieron distintos resultados. Geraldine, ¿tienes ahí por algo que comentar? Como que no hiciste la lectura. Bueno, vamos a avanzar.
La lectura abre en la introducción precisamente señalando 4 etapas de la política económica. La primera va desde 1929, la Gran Depresión, y termina en 1970. Es, digamos, una etapa de reconstrucción para la economía mexicana y en términos muy teóricos es una etapa también de acumulación de capital permitida a través de la consolidación gradual de un modelo de política económica que privilegió la intervención del Estado sobre la economía. Dicha intervención, pues, abreva de modelos de desarrollo que habían sido experimentados en otras latitudes del mundo, tendientes hacia la aplicación de políticas económicas contracíclicas y tendientes también hacia la creación de inversiones a muy gran escala para poder reactivar el empleo y el consumo. Probablemente el modelo que inspiró a todas estas políticas a principios del siglo XX, pues haya sido el modelo del New Deal en Estados Unidos, la política de corte keynesiano que permitió superar a ese país la crisis de 1929. En México, digamos, inferimos un modelo de política económica propio, no necesariamente incorporamos las recetas del New Deal, sino que pues fuimos experimentando con distintos modelos de política a lo largo de las primeras décadas de la vida postrevolucionaria, pero concretamente después de la Gran Depresión. Todavía en 1929 no había condiciones para declarar a México como un país políticamente estable, entonces pues hubo que pasar, tuvieron que pasar varios años, yo diría, hasta mediados del sexenio de Lázaro Cárdenas, prácticamente hasta los días de la expropiación petrolera, para que México se estabilizara en términos políticos y también en términos económicos. Y la política de esos años, la política económica implementada en esos años, pues pasó con modificar el papel del Banco Central como emisor único de moneda, que tenía el monopolio de la emisión de moneda, que tenía esquemas de control del tipo de cambio muy estrictos, con base en un sistema de tipo de cambio fijo. También se comenzaron a dar los primeros pasos hacia un modelo de industrialización, pero sobre todo un modelo que estuvo basado todavía mucho en el sector agrícola. Se establecieron, por ejemplo, la figura de los ejidos, la propiedad comunal de las tierras con el fin de poder explotarlas y repartir digamos, el resultado de su explotación entre las comunidades que lo administraban. No era al principio un modelo de política que permitiera un crecimiento acelerado de la economía, pero bueno, después de la expropiación petrolera, la Segunda Guerra Mundial, comenzamos a abordar áreas de oportunidad que permitieron dinamizar el crecimiento de la economía ya entre mediados de los años 40 y a mediados de los años 50. En los 50, durante la administración de Adolfo Ruiz Cortines, entramos de lleno al modelo de industrialización por sustitución de importaciones, lo cual viene siendo el momento cumbre de un conjunto de contextos que habían permitido incrementar la industrialización del país y también incrementar los ingresos de la población. De entrada, en los años 40, el mercado estadounidense pues se vio completamente volcado hacia la producción de guerra, lo que generó que muchos productos, o más bien mucha de la capacidad productiva que antes generaba productos de consumo, ahora era utilizada para la generación de productos bélicos, lo que generó que los bienes que hacía falta producir tuvieran que ser importados de otros países, entre ellos importados de México. Pero sobre todo
aspecto de que también la mano de obra estadounidense fue distraída de sus labores en el campo, en las fábricas, para poder pelear en la guerra, incentivó que México aprovechara el llamado programa Bracero y que mandara a trabajadores a suplir la mano de obra que estaba combatiendo durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Eso inauguró el envío de remesas, el envío de recursos desde Estados Unidos hasta acá, lo cual permitió incrementar las posibilidades de consumo y la calidad de vida de los familiares de estas personas que estaban trabajando allá. Y bueno, ya después el modelo de sustitución de importaciones fue provechoso para nosotros cuando los Estados Unidos comenzaron también a reactivarse económicamente y no tenían posibilidades para exportar. Nosotros también en un intento por depender menos del mercado exterior y poder desarrollar nuestras propias capacidades, pues fuimos incrementando la diversidad y la productividad de nuestras industrias manufactureras. Y bueno, esa fue la dinámica que seguimos hasta los años 70. Tuvimos una política fiscal también bastante responsable, en la cual, bueno, muchos dirían no fue responsable, pero sí fue dinámica, en el sentido en el que se invertía para generar empleos, para generar infraestructura, para lograr encadenamientos productivos entre industrias que iban despegando, pero que finalmente eran mexicanas, que permitió también la creación de empresas paraestatales que permitieron completar mercados, en ocasiones mercados en los que era muy difícil desarrollarse, por ejemplo, naturalmente el mercado energético era uno de ellos, el mercado de fertilizantes, mercados que tenían que ver con la producción agrícola, con el abasto de alimentos. Y bueno, esta participación del Estado permitió niveles de crecimiento muy acelerados en términos de la economía hasta los años 70. De los 70 al 82, pues ya comienzan a verse los estragos de una política fiscal expansiva de manera permanente, el exceso de gasto público y pues bueno, comienzan a debilitarse los indicadores macroeconómicos, a pesar de que pues el Producto Interno Bruto continuaba creciendo. Pero bueno, después, entre 1982 y 1994, que es cuando viene la parte más difícil, la crisis del petróleo, la privatización y nacionalización de la banca, los problemas de deuda, las constantes devaluaciones, pues marcaron el periodo más difícil. En 1994 ya con las políticas de transición hacia un modelo más neoliberal, hacia un modelo que ya no privilegiaba la participación del Estado en la economía, sino la participación de la empresa, que había permitido la apertura de sectores estratégicos que antes estaban en manos del propio gobierno. Pues ahora digamos, al cambiar de manos, pues suponían la promesa de una economía mucho más dinamizada. En 1994 ocurre el error de diciembre, una crisis causada por la salida de capitales de inversión en manos de inversionistas extranjeros que se asustaron por la posibilidad de que la política cambiaria del país devaluara el peso y hubiese dificultades para pagar la deuda evaluada en dólares en ese momento. Pero a partir de 1995, que es cuando entramos a la cuarta etapa, comienza ya a observarse un verdadero periodo de estabilización en la economía en general. No solamente porque se vio superada la crisis del 94 mediante programas de rescate bancario, mediante una política monetaria prudente que privilegió la disminución de la inflación,
y que se fue consolidando ya en los 3 años siguientes hasta que en 1998 se adoptó el régimen de metas de inflación. Entre estas 4 etapas, las primeras 2, que comprenderían desde 1929 a 1982, pues fueron caracterizadas por la aplicación de una política económica que privilegiaba medidas contracíclicas y que privilegiaba también la participación del Estado como actor involucrado en la economía, es decir, como inversionista, como participante, como productor y también como consumidor. A partir de 1982 y hasta la fecha, pues el Estado se va desmantelando, pierde su función como participante directo en la economía y solamente se queda con sectores estratégicos como el sector energético y el sector petrolero, pues porque siempre ha sido la principal fuente de recursos del gobierno federal. Y después de 1994 comienzan a delinearse diversas instituciones que eh, permiten vigilar o más bien permiten transitar hacia un modelo de regulación de la economía, un modelo en el que el Estado observa y mantiene las condiciones mínimas para que la economía continúe desarrollándose. Entonces, en este último periodo en el que nos ubicamos actualmente, tenemos, por así decirlo, las condiciones idóneas para poder plantear un nuevo modelo de crecimiento económico para poder plantear la aplicación de políticas a favor del crecimiento y, sin embargo, los resultados de los últimos 30 años con este modelo, casi 40 ya, pues han sido poco alentadores, no hay crecimiento y si existe es muy poco y se mantiene una banda que no ha superado el 0.2%. Bueno, ahora claro, con el contexto del COVID, pues más bien la, la, la tendencia del comportamiento de la economía es más bien hacia el decrecimiento. Se estima, por ejemplo, que a finales de 2020 el crecimiento económico sea negativo hasta en un 6%, lo que significa una gran destrucción de riqueza y de posibilidades y de capacidades productivas en el país. Lo cual debería ser enfrentado con políticas contracíclicas que el gobierno de la Cuarta Transformación no está aplicando, muy a pesar de que dicen no ser neoliberales, pero se mantienen todavía aplicando una política que es enteramente neoliberal en términos económicos, es decir, de proteger las variables, la estabilidad de las variables macroeconómicas mediante el no endeudamiento, mediante la disminución del gasto público y en general la aplicación de políticas procíclicas. Pero esto es parte, es herencia de políticas que habría todavía que desmontar y que no parece que exista voluntad política para desmontarlas por parte de la Cuarta Transformación. Sin embargo, pues justo de eso es un poco de lo que se trata la lectura, de entender los tres grandes instrumentos de política económica que han generado que nuestro país no crezca, y a pesar de que no crece, mantiene estabilidad macroeconómica. A este fenómeno le llama Gerardo Esquivel el estancamiento estabilizador, un poco recordando que la época de mayor crecimiento en la historia de la economía mexicana fue denominada el desarrollo estabilizador. Y pues estas 3 políticas, ya lo mencionábamos al comenzar, pues son, primero, la política comercial, abanderada por los tratados de libre comercio que México ha firmado, pero específicamente el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que está en proceso de perder vigor y está siendo sustituido por el Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. La segunda es la aplicación de una política monetaria basada en la regla de Taylor que propone en su planteamiento original 2 objetivos, es decir, que la política monetaria debería contribuir a la estabilidad de precios en la economía, pero también debería contribuir al crecimiento de la misma. En México, el modelo bajo el que se plantea la política monetaria solamente
vigila uno de esos dos objetivos. Y por último, tenemos a la política fiscal, que es una política que mantiene, que busca a toda costa mantener el equilibrio presupuestario y que busca reducir los costos financieros del endeudamiento. La forma más radical de plantear este objetivo de la política fiscal, pues es el que está aplicando actualmente el gobierno de la 4T, que es literalmente evitar cualquier tipo de endeudamiento y evitar cualquier posibilidad de que exista un desequilibrio en los presupuestos públicos. Al hablar de que se evitan los desequilibrios, nos referimos claramente a que se elimina la probabilidad o la posibilidad de plantear un déficit fiscal, que es que significa que el gobierno gaste más de lo que ingresa, pero en términos de una política contracíclica, gastar más de lo que se ingresa significa también poder gastar en programas de reactivación de la economía y el establecimiento de vínculos productivos entre distintas industrias. Entonces, la siguiente parte a la que nos llama la lectura es entender en qué contexto se aplican estos tres instrumentos de política. Lo primero es una reflexión que hace muy interesante Gerardo Esquivel respecto a cómo entendemos los distintos paradigmas por los cuales ha atravesado la política económica mexicana. Y dice que existen dos tipos de forma de pensar respecto a estas grandes políticas. La primera, la de aquellos que piensan que todo tiempo pasado fue mejor, cuando el gobierno intervenía directamente en la economía, operaba en constantes situaciones de déficit presupuestario, pero a cambio de eso, por supuesto, existían condiciones para el crecimiento. Y por el otro lado están aquellos que señalan que ninguna de las políticas implementadas durante los años del desarrollo estabilizador fue positiva, debido a que su aplicación y continuación a lo largo del tiempo produjeron la crisis de los años 80 que ameritó justamente el cambio de paradigma en términos de la política económica. Sin embargo, apunta Esquivel, estas dos posiciones encontradas tan extremas, en tanto se mantengan en esos dos extremos, pues necesariamente conducen a problemas. Es decir, si adoptáramos una política económica muy al estilo del que defienden aquellos que dicen que todo tiempo pasado fue mejor, en una economía que tiene pocas posibilidades, justo como está planteada actualmente, para crecer de manera sostenida, superando, digamos, el límite superior del 2%, pues probablemente se enfrentaría a desequilibrios presupuestarios que podrían incidir en la adquisición de deuda que mal manejada se va a convertir en una bomba de tiempo que puede explotar en el mediano plazo. Y que justamente la carga de la deuda, muy de la misma forma en la que pasó en los últimos años del desarrollo estabilizador, coartará las posibilidades de crecimiento cuando pues financiarla o pagarla exija el incremento de impuestos o el incremento de precios. Y por otro lado, quienes defienden que la mejor alternativa es la alternativa en la que estamos viviendo actualmente, pues van a tener que enfrentarse a el hecho de que proteger tanto a la economía, de que no se sobrecaliente, de que no reaccione adversamente cuando se presenta, más bien de que no reaccione en contra de los ciclos, incluso cuando se presentan tiempos de crisis, pues van a dar los resultados que estamos viendo ahorita, ¿no? Altos niveles de desigualdad, desarticulación de la actividad productiva, presupuestos que no generan crecimiento, que no los pueden generar porque pues, no están planteados para ello. Pues esas son las
las grandes tragedias que tendría que enfrentarse un tomador de decisiones políticas si aceptara una u otra de las propuestas. Pero no es necesario asumir asumir posturas tan encontradas. Es más bien una cuestión de conciliación que pasa por reconocer que la propia política que hemos asumido a lo largo de este tiempo se ha convertido en una especie de camisa de once varas, que nos ha restado movilidad, que nos ha restado margen de maniobra para poder plantear acciones que en efecto permitan superar las fases más difíciles de cualquier crisis económica. Para estas restricciones siguen naturalmente un propósito, que es el propósito de mantener la estabilidad de precios del sistema, lo cual permite proteger los intereses de los consumidores, permite proteger el poder adquisitivo de la economía y las posibilidades de que el consumo no se detenga ante situaciones de crisis. Por supuesto, falta la otra parte de la ecuación, que es precisamente la de generar instrumentos para incentivar el consumo, para incentivar la articulación de cadenas productivas y para poder reaccionar de manera satisfactoria ante situaciones en las cuales existen desequilibrios entre la oferta y la demanda agregada, y todavía avanzar más allá, que permitan evitar que estos desequilibrios que se generan impliquen un costo social para la población. ¿A qué nos referimos con el costo social? Pues bueno, la pérdida de bienestar que ocurre cuando ocurre incremento de precios, pérdida de empleos, encarecimiento de bienes de primera necesidad, que es bueno, el incremento de precios. Y pues de ahí que la lectura se vuelque al análisis de estas tres políticas para entender por qué se han convertido en instrumentos que más que fomentar el crecimiento y el desarrollo, lo restringen. La primera de ellas es la política comercial. ¿Qué nos dice, esta es pregunta para ustedes, qué nos dice la lectura acerca de la política comercial impulsada o adoptada por México a partir de 1994? ¿Alguna idea de aquel lado? ¿Algún comentario que nos quieran compartir al respecto? No, ninguna idea. Bueno, la política comercial impulsada por el gobierno a partir de la década de los años 80 tiende hacia la apertura gradual de la industria mexicana con el fin de lograr colocar los productos manufactureros en los mercados exteriores, atendiendo que probablemente el mercado más idóneo y más inmediato para lograr esta apertura o con el cual coordinar esta apertura, pues era el mercado de los Estados Unidos, debido a que pues es una economía con la cual hemos tenido integración desde que los dos países son independientes, que se ha visto fortalecida durante el siglo XX como resultado de la Segunda Guerra Mundial, y debido a su proximidad geográfica y al propio tamaño de la demanda del mercado de Estados Unidos. El primer paso de apertura que dio México pues, fue la adopción del Acuerdo General de Aranceles y Comercio, el GATT, de la Organización Mundial de Comercio, que consistió básicamente en reducir barreras al comercio, como puede ser
pues aranceles, obstáculos técnicos, medidas fiscales, cuotas de importación y exportación, pero también esta posibilidad de abrirse al mercado animaba la posibilidad de fortalecer la productividad y la competitividad de las industrias mexicanas que podían acceder a materias primas a mejores costos, lo cual les permitía insertarse en cadenas de valor adoptando bajos costos. Lo cual, como ya veíamos en la clase pasada, pues de alguna forma ocurrió al menos en apariencia, porque una gran parte de la industria, en efecto, logró tener acceso a precursores, materias primas en el exterior, que después aquí se procesaban y que inmediatamente salen del país y que no se valorizan dentro del territorio. Es decir, se dieron las condiciones para la gran tragedia de las maquiladoras. Pero bueno, el objetivo de la apertura comercial fue pues lograr integrar las cadenas de valor de nuestro país a cadenas globales, con la esperanza de que esto pudiera incrementar la riqueza de una industria que se veía deprimida por grandes controles a la demanda. Es decir, ya no era posible demandar a precios altos, en condiciones de inestabilidad, de pérdida del poder adquisitivo del salario, todo el volumen de manufacturas que se producía en México y que cada vez eran más caros. Entonces, una propuesta para aminorar o corregir esta situación, pues fue, si no era posible, si no era posible comercializarlos en el mercado interno, pues tendría que serlo en el mercado exterior. El problema de esta integración entre del mercado exterior fue que de repente se dejaron desprotegidas muchas industrias que eran que de por sí eran poco competitivas o que dependían fuertemente del mercado externo, o que al no tener competencia nunca habían visto amenazadas las posibilidades de realizar sus ventas en el mercado, pues ahora se veían amenazadas por la entrada de productos nuevos, distintos, que se vendían a menores precios, pero por supuesto esta venta a menores precios estaba asociada a una mayor productividad que generaba menos costos. Generó suspicacia el Tratado de Libre Comercio, no solo aquí en México, sino también en Estados Unidos. En Estados Unidos el temor fue que, dado que en México había condiciones para poder producir pagando menos salarios, pagando menos impuestos, pues que todas las empresas, que las grandes empresas manufactureras decidieran trasladar sus plantas hacia nuestro país, lo cual no sucedió en la medida en la que los estadounidenses plantearon, y tampoco la apertura de las industrias mexicanas afectaron a nuestro sector manufacturero tan profundamente como creyeron los detractores iniciales del Tratado de Libre Comercio. Lo que sí pasó es que la vinculación entre las dos economías, al volverse más dependiente una de la otra a través de sus vínculos comerciales, comenzaron a cointegrarse. ¿Qué quiere decir esto? Que el comportamiento de la economía de un país determinaba al comportamiento de la economía de otro. Y en este tipo de procesos, quien determina a quién es el país que tiene mayores niveles de productividad, que tiene los costos de producción más bajos y que tiene también pues los niveles de productividad y de diversificación más altos, que en este caso, pues naturalmente fueron Estados Unidos y Canadá. Bueno, más bien la cointegración del ciclo económico mexicano por la cercanía y por el volumen de comercio que se lleva a cabo, pues se dio con la economía de los Estados Unidos. Progresivamente, después de la firma del Tratado de Libre Comercio, los niveles de producción, o puesto en otras palabras, el ciclo económico de la industria manufacturera de los Estados Unidos comenzó a determinar
el ciclo económico de la producción manufacturera en México, al grado de que las dos variables se convirtieron en procíclicas y casi coincidentes. El comportamiento económico de la industria manufacturera mexicana con respecto a los Estados Unidos es rezagado, pero la trayectoria que sigue el crecimiento de las industrias manufactureras de nuestro país con respecto al comportamiento que tienen que tiene la industria manufacturera en Estados Unidos, pues sigue la misma tendencia. Y esta tendencia, al menos, era muy clara hasta años recientes, hasta el año 2018, cuando pues ya existe una divergencia entre las políticas de fomento industrial que han adoptado los dos países, es decir, Estados Unidos ahora un poco más inmerso en una lógica de proteccionismo, de incrementos de la productividad, de protección al salario, de protección al trabajador de los Estados Unidos, y bueno, México inmerso todavía en una lógica de producción orientada hacia el comercio exterior, que depende fuertemente de la celebración de tratados comerciales, sin los cuales no se entiende el potencial de la industria manufacturera mexicana. Lo que generó esta cointegración entre los dos ciclos económicos, pues fue que los problemas que se desataban en Estados Unidos irremediablemente nos afectaban a nosotros y que la industria nacional se volvió tan dependiente del mercado estadounidense que sin una expansión en las posibilidades de consumo del mercado norteamericano, iba a ser también muy difícil que ocurriera una expansión de los niveles de oferta de la producción mexicana. Lo que quiere decir que necesitamos forzosamente que existan momentos de estabilidad y de bonanza en Estados Unidos para que nuestra industria crezca y genere riqueza. Entonces, esta es una gran, la primera gran tragedia que explicaría por qué México no crece a pesar de suscribir tratados internacionales, porque la suscripción de estos tratados internacionales nos vuelve dependientes de mercados exteriores y por la fuerza del mercado exterior más grande del cual somos socios, que es el de Estados Unidos, difícilmente podemos aspirar a tener un ritmo de crecimiento propio en nuestras industrias manufactureras que no dependa del crecimiento del de los Estados Unidos. Ojo, siempre y cuando la dinámica comercial de Estados Unidos siga privilegiando también los intercambios internacionales, que es algo que no está ocurriendo ahora, o que está ocurriendo con limitaciones no antes vistas, no, a lo mejor no tanto no antes vistas, sino no habituales en la relación comercial entre Estados Unidos y México. El otro elemento que conviene destacar, el otro elemento de política, tiene que ver con la política monetaria del Banco Central. ¿Qué podemos comentar acerca de la política monetaria? ¿Alguna idea de aquel lado? ¿Alguno de ustedes nos puede comentar algo acerca de la política monetaria del Banco de México, acerca tal vez de la regla de Taylor? Sin dar mal precedente que no estén haciendo las lecturas. Bueno, la política monetaria del Banco Central antes de la adopción de la regla de Taylor estaba basada en un esquema de tipo de cambio fijo, que quería decir que el gobierno establecía un tipo de cambio objetivo y operaba en el mercado de divisas, en el mercado del dólar, para poder mantener ese tipo de cambio. Mantener determinado tipo de cambio era muy importante en esos tiempos debido a que era lo que llama el ancla nominal
de la inflación, es decir, el crecimiento de los precios estaba en función del crecimiento del tipo de cambio y en consecuencia, pues procesos deflacionarios estaban vinculados a procesos devaluatorios y viceversa. Cuando el peso se caía frente al dólar, los precios de la economía en general tendían a subir en detrimento del bienestar de los consumidores. Lo que hacía el Banco Central era establecer entonces un objetivo de tipo de cambio y tratar de alcanzarlo mediante operaciones de esterilización en el mercado cambiario. Estas operaciones se siguen realizando y siguen siendo parte de las estrategias que utiliza el Banco Central para mantener un tipo de cambio que nosotros asumimos competitivo frente al dólar. Pero bueno, el hecho, recuerden, ya hablábamos en sesiones pasadas, México no tiene una política de tipo de cambio enteramente flexible. Ya lo veíamos también con la lectura de Jaime Ross, que existe un miedo a flotar en la política cambiaria debido a que variaciones del tipo de cambio están probablemente asociadas a la aparición de procesos inflacionarios. Esta es una consecuencia que se queda como resultado de esta política anterior que teníamos de pensar que el control de la inflación se llevaba a cabo mediante el control del tipo de cambio. Bueno, actualmente ya no. Una de las ventajas o una de las consecuencias de incorporar a la regla de Taylor como fundamento de la política monetaria es que el centro de la estabilización del nivel de precios de la economía ya no se realiza a través del tipo de cambio, sino que se realiza a través de las tasas de interés. Es decir, las tasas de interés son las que determinan el valor de la moneda en función de la cantidad de dinero que existe circulando eh, y que no es utilizado como instrumento de reserva de valor, es decir, implica este costo de oportunidad del que ya hemos hablado antes respecto a tener, así los agentes prefieren tener liquidez para consumir o prefieren no tenerla con el fin de obtener rendimientos a determinado plazo. Esta situación, pues evidentemente, al adquirir precedencia con respecto al tipo de cambio, implica que las operaciones del Banco Central, como lleva haciéndose de 1998, están destinadas a controlar los agregados monetarios digamos, en manos de los bancos, porque los bancos son los principales dispersores de estos recursos, es decir, de la oferta monetaria, y ya no está vinculada al balance que puede existir entre la cantidad de dólares y la cantidad de pesos que existe circulando en la economía, aunque por supuesto este balance sigue siendo importante para poder mantener el nivel de precios. Sin embargo, ahora la parte que es más relevante en el establecimiento del nivel de precios, pues es precisamente el control monetario a partir de las tasas de interés. Bueno, pues la regla de Taylor, que es el instrumento analítico que permite mantener esta estabilidad o que sirve como referente para que el Banco Central mantenga la estabilidad de precios, tiene dos elementos. La regla de Taylor, en su función original, estima que la tasa de interés que debe aplicar el Banco Central está en función de la brecha de producto y la brecha de inflación. Pero Gerardo Esquivel la plantea de una forma distinta y más bien en lugar de referir la regla de Taylor a la tasa de interés, la refiere a la pérdida de bienestar, al costo social que representa a través de una L mayúscula. Bueno, pero de todas formas, la ecuación que nos presenta de la regla de Taylor tiene, por un lado, una brecha de inflación, que es el pi menos el pi asterisco al cuadrado, que en realidad lo que quiere decir es inflación observada menos inflación objetivo elevado al cuadrado, más un componente lambda y que se refiere a
a la brecha del producto. Entonces, también elevada al cuadrado. Entonces, lo que nos está planteando la regla de Taylor es que la pérdida social en un momento dado está asociado a la brecha de inflación y a la brecha entre el producto observado y el potencial, es decir, entre el PIB que podría alcanzar la economía en condiciones de pleno empleo y el PIB que alcanza, de hecho, a lo largo de un momento de tiempo. Y nos habla de la importancia de esa lambda, Gerardo Esquivel. Nos dice que cuando la lambda es igual a 0, el único instrumento que se está utilizando para mantener la estabilidad de precios o minimizar la pérdida social es la brecha de inflación. En el caso de la política monetaria, es justamente lo que ocurre. Es decir, la regla de Taylor en México no se estima con el fin de incentivar el crecimiento económico, sino sencillamente de mantener la estabilidad de precios. Y se asume que en la medida en que mantiene esta estabilidad de precios, contribuye a que la productividad de las empresas se sostenga, permitiendo así mayores niveles de rentabilidad y por lo tanto mayores niveles de crecimiento económico. No es, sin embargo, tan acertada la propuesta debido a que la actuación del Banco Central no toma en cuenta la posibilidad de utilizar la política monetaria en ningún momento como artífice del crecimiento económico. Es decir, dentro de esta concepción no cabe la posibilidad de que una política monetaria expansiva genere un incremento en la demanda, un incremento en la oferta agregada. Se evita una política monetaria expansiva en la medida en que no contribuiría a la reducción del nivel de precios. Y bueno, en el largo plazo, en una fase de ascenso de un ciclo económico, una política monetaria expansiva lo que genera es justamente la inflación. Pero bueno, se combina en la estimación de la regla de Taylor este miedo a flotar y este miedo a permitir niveles altos de inflación. Ojo, al plantear una meta de inflación que es de más o menos 1% con respecto al 2%, se establece una banda de fluctuación de precios en la cual es aceptable moverse y el Banco Central impulsa una política monetaria, una política cambiaria que de alguna forma intenta mantener esa inflación dentro de esa banda. No se ha logrado en la mayoría de los casos desde que se adoptó esta política en 1988. Sin embargo, sí ha habido una reducción muy sustancial de la inflación desde los años 80 que estábamos en el 120 y tantos por ciento, hasta actualmente que estamos oscilando entre un 3 y 4%, aún por fuera de la banda de inflación objetivo, pero pues ya a niveles que se consideran más aceptables que los existentes durante los años 80. Hay una peculiaridad en la regla de Taylor que tiene que ver con nuestra política cambiaria, que es que la regla de Taylor mexicana no está vinculada, contrario a lo que podría pensarse, a la regla de Taylor que aplica a Estados Unidos. Es decir, en Estados Unidos la regla de Taylor tiene un mandato dual. Es decir, el coeficiente lambda del que habla Gerardo Esquivel es mayor a 0, lo que implica que allá en Estados Unidos la política monetaria es flexible. Quiere decir, no solamente se ejerce para mantener la estabilidad de precios y evitar la inflación, sino también se utiliza para fomentar el crecimiento económico, lo cual permite que la política monetaria del Banco Central pueda ser utilizada de manera contracíclica. Lo que quiere decir que en periodos, si en Estados Unidos, en periodos de declive, de recesión, el Banco Central baja la tasa de interés, es muy probable que se incentiven inversiones que permitan después detonar el crecimiento de la economía en el mediano plazo. En México no ocurre de esta forma. No existe una vinculación con la operación de la tasa de Taylor, sencillamente porque nosotros no tenemos ese mandato dual.
cuando Estados Unidos baja su tasa de interés, lo que está haciendo es incentivar los flujos monetarios para rescatar los niveles de consumo. Esto, en efecto, podría implicar una pérdida mínima, por cierto, de estabilidad de precios, pero potencia o maximiza las posibilidades de crecimiento del producto, es decir, su producto observado como resultado de una política monetaria expansiva, se vuelve cercano al producto potencial. Pero en México, como no nos interesa utilizar la política monetaria con el fin de incentivar el crecimiento económico, sino que utilizamos la política monetaria solo para mantener a raya la inflación, porque una política monetaria expansiva lo que produce es en el largo plazo, bueno, en el mediano plazo, un incremento de los precios que es contrario a la función del Banco de México. Entonces, si Estados Unidos baja su tasa de interés, México no necesariamente podría hacer lo mismo, sino que, al contrario, sí percibe que existen incrementos de precios, lo que haría más bien es incrementar la tasa de interés con el fin de reabsorber dinero excedente circulante en la economía y a lo mejor dotarle de un poco mayor de valor adquisitivo. O más bien podría reaccionar tardíamente a la reducción de una tasa de interés. Lo que el Banco de México busca evitar a toda costa es el crecimiento de los precios, pero en ningún momento tiene como objetivo incrementar el crecimiento de la economía en su conjunto. Bueno, ahora la última parte del análisis corresponde al análisis de la política fiscal. No quiero desilusionarme, pero nuevamente hago la pregunta, ¿de aquel lado algún comentario que quieran vertir acerca de lo que dice la lectura respecto a la política fiscal? ¿Alguien? Por ahí, Fernanda, que no has comentado nada todavía. O Jimena, si es que anda por allá y que ella sí ya entregó su tarea. Nada, qué cosa. Bueno, pues lo que se refiere a la política fiscal es que pues es una política de carácter procíclico. Ajá, nos comenta Fernanda que la política es importante para el gobierno nos diga cómo manejar el dinero. Bueno, sí, pero pero no. Ah, ok, bueno, sí, es un problema que nos deja. No, la política fiscal no solamente sirve para que el gobierno diga cómo manejar el dinero, es decir, más bien la política fiscal es la forma en la que el gobierno maneja el dinero. O sea, eso sí es cierto. Me voy a detener un poco antes de seguir avanzando porque estoy notando aquí una pregunta que nos escucharon hace un rato, que si un sector estratégico no fueron las comunicaciones. Sí, uno de los sectores estratégicos durante la época del desarrollo estabilizador, pues fue todo el de las telecomunicaciones, no solamente telefonía, sino también espectro radiofónico, espectro de retransmisiones. En el caso de las televisoras, por ejemplo, pues Televisa, desde 1950, había sido la principal concesionaria del espectro de radiocomunicaciones. Y también por el lado del radio, no de la televisión, pues estaba la XCW, que después pues ya se fusionaron las dos y se convirtieron en el gigante de las telecomunicaciones que es ahora.
Pero, por ejemplo, también el gobierno mexicano durante los años 70 y 80 tuvo su propia cadena de televisión, que es Imevisión. Actualmente todavía tiene cadenas propias o canales propios, como pueden ser el 11, el 14, el 22, todo el sistema de transmisiones del Congreso. Por el lado del radio, tiene el Instituto Mexicano de la Radio, que es todavía uno de los grandes de los grandes generadores de contenido radiofónico, tiene Radio Educación, tiene a otras emisoras fuera del Valle de México. Pero sí, un sector estratégico que estuvo en control durante mucho tiempo del gobierno fueron el de las telecomunicaciones. Y la venta de Telmex, bueno, sí, justamente comentaba que el gobierno se quedó con sectores estratégicos, más bien cambió la definición de los sectores que el gobierno consideraba como estratégicos en función de la productividad que podía reportar, quedarse con estos sectores estratégicos. Pero de entrada también tiene que ver con una definición jurídica que es la interpretación que se dio al artículo 28 constitucional después de los procesos de apertura comercial y después de los procesos de modificación del bueno, de cambio de paradigma. Por ejemplo, uno de los principales cometidos del artículo 28 constitucional es impedir los monopolios, salvo el monopolio que se refiere a la emisión de moneda. Muchos sectores estratégicos, precisamente por la naturaleza que tenían de estar relacionados a mercados incompletos, es decir, a sectores de la economía en los cuales no era fácil para el sector privado invertir o no tenían interés de invertir, pues habían quedado monopolizados. La intención de abrirlos era reducir el nivel de monopolio que existía por parte del Estado dentro de estos sectores. Entonces, cuando se hace el replanteamiento de qué sectores son estratégicos, al principio se tienen en consideración a los sectores que están vinculados con la recaudación o más bien con la generación de ingresos fiscales para el Estado. De ellos, el más obvio, pues es el sector petrolero, que es de donde llegó a provenir el 70% de los recursos fiscales del gobierno. Fuimos muy dependientes hasta hace, bueno, seguimos siendo altamente dependientes fiscalmente del petróleo, por lo tanto, dejar de considerarlo como sector estratégico sería una apuesta muy arriesgada. Pero no ocurría, por ejemplo, con otros sectores como el sector de las telecomunicaciones, el sector de la minería, que siguen considerándose sectores estratégicos, pero que se ha permitido mayor nivel de apertura con el propósito de incrementar la competitividad y la productividad de esos sectores. Pero sobre todo también una de las razones por las cuales estos grandes conglomerados fueron privatizados, a pesar de pertenecer a sectores estratégicos, fue agilizar el proceso de apertura y reducir el tamaño del Estado, reducir también la carga fiscal que el Estado tendría respecto a las obligaciones de gasto sobre estos sectores y evitar sobre todo la quiebra de estas empresas, como sí fue, por ejemplo, el caso de Pemex. Otras empresas que se privatizaron, que fueron, por ejemplo, Imevisión, que se convirtió en TV Azteca, o que fueron los Altos Hornos de México, que fueron a parar a las manos de Germán Larrea, uno de los personajes más ricos de México, y otra parte del sector minero metalúrgico que fue a parar a las manos de la familia Balleres. No se consideraron, o más bien se consideraban en su momento parte de los sectores estratégicos, pero también con base en la nueva reestructuración, bueno, en los nuevos planteamientos del artículo 28 constitucional que se llevaron a cabo después de la apertura comercial, pues fue necesario abrirlos para reducir el tamaño del Estado y para evitar la formación de monopolios. La concentración que hubo en esos sectores, sin embargo, impidió durante mucho tiempo que hubiera penetración de otras empresas que pudieran competir
con estos grandes conglomerados que fueron ahora puestos a disposición de los privados. Y bueno, pues al final de cuentas los monopolios no se rompieron sino hasta dentro de mucho. Con base en esta redefinición, solamente hubo, o más bien se redujo el número de sectores estratégicos, de sectores estratégicos que están definidos en términos del artículo 28, que es el energético, que también ya se privatizó, el de el monopolio de moneda, y el de extracción de los recursos minerales, que también está muy privatizado. Nos dice también Sharon que actualmente la riqueza de los Bayeres pertenece a las concesiones que le dio Enrique Peña Nieto en el sistema de explotación minera. Pues no solamente, o sea, la familia Bayeres ya tenía intereses en el sector minero metalúrgico desde principios del siglo XX, y no solo ahí, sino también en sectores comerciales, de banca, de algunos otros sectores manufactureros. A partir del proceso de desestatización, o más bien de desincorporación de un montón de empresas que eran paraestatales durante los años 80, en el sexenio de Carlos Salinas, la adquisición de activos que antes pertenecían al Estado por parte de estas grandes familias, permitió que ya desde entonces, pues la familia Bayeres incrementara sustancialmente su riqueza. Su caso particular lo vamos a analizar con mayor detenimiento en la última clase del curso, cuando veamos la desigualdad y cuando veamos cómo la privatización de estas empresas que pertenecían a sectores estratégicos acabó en manos de personas que concentran niveles de riqueza que dificultan mucho reducir los niveles de desigualdad en México. Entonces, pues no solamente fue una cuestión de concesiones otorgadas durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se otorgaron muchas a muchos personajes muy oscuros y siniestros, sino pues también un gran apoyo a la riqueza de los Bayeres, pues vino de los procesos de privatización. Bueno, habiendo abarcado los comentarios que se han vertido hasta ahorita, ya nos metemos a la última parte, a la última política de la que habla la lectura, que es la política fiscal. Bueno, ahora sí, la política fiscal se refiere al manejo que hace el gobierno de sus ingresos y de su gasto con el fin de solucionar problemas muy puntuales, problemas públicos, que ya veíamos, son problemas que tienen que ver con las dificultades de la población para acceder a determinados derechos, o que les impide o que impide la maximización de sus niveles de bienestar. Pero esta concepción de utilizar el gasto público para resolver problemas públicos es relativamente reciente. Está inscrita en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, pero es adoptada a partir de 2008. Lo que hay que entender respecto a la política fiscal que se hacía antes y después del neoliberalismo en México es que antes se le daba mucho valor a los proyectos de inversión que se financiaban, de hecho, con ingresos petroleros. La riqueza del petróleo en México permitió emprender entonces el desarrollo de infraestructura tanto social como productiva. Al hablar de infraestructura productiva, pues la generación de parques industriales, el establecimiento de vínculos productivos entre empresas mexicanas, y cuando hablamos de infraestructura social, que es igualmente importante, pues estamos hablando de conectividad, desarrollo de puertos, aeropuertos, hospitales, escuelas, universidades, complejos multifamiliares, es decir, toda la parte del milagro estabilizador que nos permitió acceder a mejores niveles de vida con respecto a los que tuvimos en los tiempos de la revolución. Pero después del neoliberalismo, aunque se mantiene el carácter aunque se mantiene la prioridad del gasto público como una fuente de inversiones, comienza ya más bien a destinarse al financiamiento del gasto público.
del gasto corriente, es decir, de financiar todas las operaciones que el gobierno necesita para sostener su funcionamiento, principalmente porque la orientación del gobierno cambia, ya no es un ente productor, sino es un ente regulador, y requiere fortaleza presupuestaria e institucional para llevar a cabo sus labores de regulación. El otro enfoque nuevo que se le da a el gasto público en la era del neoliberalismo es el combate frontal a la pobreza mediante programas asistencialistas, que también implicaban que también implicaban echar mano de déficits fiscales. El problema con la política asistencialista es que es una política de corto plazo, es decir, los fondos de transferencia resuelven problemáticas sociales durante un tiempo corto, pero más bien en vez de solucionar las condiciones que limitan el acceso a derechos o el acceso a mayores niveles de bienestar, lo que hacen es revertir las condiciones adversas de bienestar a las que se ve sometida una población durante cierto tiempo. Es decir, es gasto para medidas inmediatas que no tienen un impacto profundo en las condiciones de vida de las personas y por lo tanto, después de cierto tiempo, requieren una inversión similar. Y esto es congruente con el establecimiento de una política contracíclica, porque estas transferencias sirven para detonar el consumo. La nueva lógica que ha permeado a lo largo del neoliberalismo con respecto al gasto público es que el gasto público debe contribuir a sostenimiento de una política, o más bien de un entorno macroeconómico estable. Es decir, que exista un tipo de cambio que tiende hacia la revaluación de la moneda, con bajos niveles de inflación, con niveles fácilmente ajustables de empleo, que bueno, en la eterna cantaleta ha sido siempre la generación de empleos en México, pero más bien lo que ha sido eh, lo que ha sido más evidente en el caso de México, que se han destruido empleos de alta capacitación y se ha tendido a reducir el salario mínimo consistentemente, sobre pretexto de que salarios mínimos bajos también ayudan a evitar choques inflacionarios. En ese sentido, pues la política fiscal ahora se adapta a seguir la tendencia del ciclo económico, suponiendo que el ciclo económico se mantiene siempre estable o se mantiene hacia el crecimiento. Entonces, estas transferencias ayudan a incrementar el consumo en tiempos en los cuales el crecimiento económico registra un comportamiento ascendente. Pero bueno, también otra característica esencial de las nuevas finanzas públicas es que están peleadas con el déficit fiscal, es decir, una condición indispensable para la sostenibilidad de la economía o su estabilidad a largo plazo es que un país no se endeude o no gaste sencillamente más de lo que ingresa. Por supuesto, todo déficit fiscal tiene que financiarse de alguna forma, y dado que no alcanzan los recursos petroleros para financiarlo, tiene que hacerse con deuda. Entonces, una forma muy importante de mantener la estabilidad del sistema económico es no endeudarse. Sin embargo, incluso en la práctica, a pesar de que México lleva operando sin déficits, o más bien con déficits fiscales muy pequeños desde el año 2006, el endeudamiento sigue creciendo. En parte crece por la depreciación del peso mexicano, que ahora al valer más $2, pues automáticamente la deuda basada en dólares encarece, sí, pero también pareciera que, sobre todo en el sexenio de Enrique Peña Nieto, los déficits fiscales no solamente no fueron lo suficientemente pequeños, sino que el ejercicio ineficiente del gasto obligó a adquirir financiamientos nuevos para hacer frente a presiones de gasto, a demasiadas obligaciones de gasto imprevistos. Este fenómeno ocurre fundamentalmente en administraciones que son caracterizadas por la corrupción, porque grandes volúmenes de dinero se van al financiamiento de operaciones que no tienen que ver
o que exceden las previsiones de financiamiento. Es decir, finalmente, si una bolsa de 1,000 millones de pesos para construir hospitales no llega a los hospitales, sino que llega a los bolsillos de algún político corrupto, pues de algún lugar hay que sacar esos 1,000 millones de pesos que no se ejercieron. Entonces, de repente, construir 5 hospitales ya no costó 1,000 millones de pesos, costó 2,000 millones de pesos. ¿Y qué pasó con los otros 1,000 millones? Hasta que no se logre la fiscalización, es un fondo que está perdido. Existieron, bueno, respecto a si la corrupción es la razón por la cual la política fiscal no ha logrado abatir los déficits públicos, es debatible, puesto que también hacer frente a otras obligaciones o financiar algunos proyectos estratégicos durante ciertas administraciones también implicaron permitir cierto déficit. Sin embargo, esta política fiscal planteada en estos términos no es fácil aplicarla en un sentido contracíclico, es decir, el gasto público no puede ser utilizado para revertir la tendencia del ciclo en términos de recesión y depresión. Incluso cuando se hagan ajustes al gasto público, como los que pretende hacer actualmente el gobierno mexicano. Lo que genera que pues ya no sea posible incentivar incrementos a la producción, fortalecimiento de cadenas productivas mediante programas de gasto público, porque estos son enfocados a transferencias de corto plazo a través de programas asistencialistas, no generan vinculaciones entre sectores productivos y de la misma forma no convierten al país en un país que se puede beneficiar de la generación de nuevas inversiones. Entonces, estas son las 3 grandes tragedias que evitan que México crezca, a pesar de haber cambiado el chip de la política económica, de una política que dicen sus detractores generó procesos inflacionarios y crisis. Y bueno, ahora la nueva política neoliberal no genera crecimiento constante, nos mantiene en un estancamiento, pero sí con estabilidad. Y eso relativa estabilidad porque nos cuesta mucho trabajo desvincularnos de economías más fuertes, específicamente la de Estados Unidos. Somos especialmente vulnerables a las devaluaciones, a pesar de que ya no en la misma medida que hace 40, 50 años, y a pesar de que la política monetaria, pues al menos sí contribuye a que no se eleve demasiado la inflación. Y por último, tenemos un gasto público que no sirve para revertir las etapas de crecimiento, de recesión, sencillamente porque existe una ley que no deja que el gasto público se comporte de esta forma. Bueno, es importante hacer este repaso porque todo lo que hemos visto acerca de macroeconomía a lo largo de este curso aterriza en el planteamiento de políticas económicas, y estas políticas inciden en determinados resultados. El objetivo de toda política económica debería ser eliminar las externalidades, los aspectos negativos, las fallas que impiden que la población que se ve inmersa dentro de un sistema económico alcance sus mayores niveles de bienestar. Si alcanza sus mayores niveles de bienestar de una manera sostenida, hablamos de que esa población está viviendo en condiciones para su continuo desarrollo. La aplicación de políticas económicas también deberían maximizar las posibilidades de desarrollo de una economía y al hacer esto, lograr que esos beneficios de un mayor desarrollo se vean derramados y traducidos en términos de mayor bienestar para la población. Y justo es lo que vamos a comenzar a tratar a partir del día de mañana. Entonces, hagan la lectura para el día de mañana, la primera lectura respecto a desarrollo económico.
ya todas las lecturas que nos quedan de aquí al término de curso, porque ya solamente nos queda esta semana y la otra de clases. Y todavía la clase de mañana, la vamos a hacer por Meet, pero espero que sí logren leer y que hagan más comentarios durante la sesión, porque si no, se puede ver reflejado de manera negativa en el porcentaje de calificación que corresponde a sus participaciones. Bueno, antes de cerrar la clase, ¿alguna otra duda, comentario que quieran hacer? Bueno, pues no habiendo ningún otro, nos vemos mañana. Por aquí mismo, recuerden, estas sesiones se graban y les voy a estar subiendo a YouTube ahí este, para que las tengan a modo de consulta. Nos vemos mañana, muy buenas noches.